El polvo rojo de la memoria, Eduardo René Casanova Ealo. Por aquellos días de la guerra en Angola, me dio por escribir poesía. La musa se me aparecía en los lugares y en los momentos menos pensados. En una reunión del claustro de profesores del PRE, donde había sido enviado a impartir clases de ruso, en el medio del surco de un sembrado de tabaco, cuando me tocaba ir con la brigada de estudiantes al trabajo obligatorio, y agarraba cualquier pedazo de papel para anotar las palabras al margen de los artículos de periódico que hablaban del avance de las tropas cubano-angolanas en su empeño por derrotar la invasión contrarrevolucionaria de las tropas de Savimbi, apoyadas por el régimen racista de Sudáfrica. Y me ponía a escribir de la misma manera que los discípulos de Jesús, 300 años después de su muerte en la cruz, escribieron sus recuerdos de lo que dijo o hizo el Mesías, apoyados en las jibas de los camellos y utilizando la corteza de los pocos árboles que se encontraban por los desiertos, o en el pellejo curtido de los pájaros que se desayunaban, siempre con la mirada puesta hacia el occidente, más preocupados por la lanza de sus enemigos que por la veracidad de las palabras que registraban en su intento de abrir el camino a los isótopos de la voluntad divina que un día cambiarían las mentes de toda la humanidad. Y allí, sentado sobre una piedra bajo el sol entre las matas de tabaco, descubrí el efecto sublime de meterme en la nariz el dedo índice de la mano derecha, buscando y extrayendo mis mocos, casi siempre de un color rojo carmelita, con los que luego fabricaba pequeñas esferas que pegaba en las piedras donde solía escribir mis poemas, como la forma más simple para marcar el mapa invisible de los posibles lugares por donde mi hermano, al frente de la batería de obuses del 80, debería andar cavando trincheras, abriendo latas de carne rusa con su bayoneta, enterrado en la arena de Chivemba, con el periscopio de artillería enfocado siempre hacia el sur, más preocupado por los obuses, morterazos y disparos de los francotiradores que por la trayectoria final de sus propios disparos, de los cuales nunca supo si destruyeron a un camión blindado o a un pelotón de soldadillos de plomo, o a un pozo de agua salubre en medio del desierto, o a una jirafa, o al último rinoceronte, o una aldea de barro en medio de la nada. Su problema no era ese, lo de él era gritar el azimut y dar la orden de fuego. Yo quería escribir un libro de poemas con el espíritu de Por quién doblan las campanas de Hemingway, pero no podía equilibrar su voluntad con la intención soterrada de denunciar en los versos la idea inútil de una guerra librada para demostrar que nosotros éramos internacionalistas y estábamos dispuestos a sacrificar nuestros escasos recursos para ayudar a cualquier pueblo que lo necesitara, porque nuestros antepasados habían sido esclavizados y traídos en barco en horribles condiciones para luego ser la fuerza productiva del incipiente capitalismo español. Había algo que formaba tantos eslabones como en una cadena, y la historia volvía al punto donde había comenzado, la guerra, y el libro no me salía de ninguna manera. Consumido por la limitación de mi poca capacidad literaria y obstinado por no tener con quién conversar sobre el tema, en aquella ciudad de piedras, mulatas y casonas construidas 400 años atrás, me refugié en lo alto del campanario del convento de San Francisco de Asís, no sin antes pasar por la Cancháchara y comprarme una botella de aguardiente de un color ambarino, con más impurezas que grados de alcohol, decidido a que del campanario no me bajaba hasta que tuviera terminado el libro de poemas, del cual solo había escrito el título. Me subí por la maltrecha escalera de caracol hasta donde se oxidaba cubierta de cagadas de palomas la maquinaria del reloj del campanario. Las primeras horas no fueron nada aburridas, porque al frente del antiguo convento siempre ha existido un parque que, por aquellos días, parecía una boca de lobo. Las farolas sin focos invitaban a las parejas a aprovechar su entorno para lo que siempre hacen las parejas en la oscuridad de los parques. Esa noche disfruté de varios fragmentos sin editar y con traducción al cubano de escenas de sexo y pasión, sin la preocupación de ser descubiertos por el tío Valentín. La luna penetraba por el ocular norte de la torre
impregnando las viejas paredes y los maderos podridos de la escalera de caracol con una atmósfera gótica y haciendo que los pocos balaustres de la escalera parecieran siniestros espirilos negros del morbo cálico. No recuerdo si por el cansancio de la angustia, por no poder escribir o por el efecto del aguardiente, se me fueron cerrando los ojos hasta que el sueño venció a la promesa de mantener la vigilia, como la noche en la que el caballero de la noble figura veló sus armas al lado del brocal del pozo. Me despertó el ruido de unas polainas y el olor a colonia de lavanda que me penetró por los agujeros de la nariz tan fuerte que me hizo abrir los ojos. Lo primero que pensé fue que era Denis, el guardia de seguridad de turno, que preocupado por no verme bajar y enfrentando el miedo que le tenía a la maltrecha escalera de caracol, se había decidido a buscarme hasta las alturas. Pero no era Denis. El coronel Aureliano Buendía se me quedó mirando desde la altura que le infundía su traje de paño oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza que había estrenado la noche en la que lo eligieron al frente de la Revolución Liberal, y me dijo: «Mira en lo que has quedado. Eres la vergüenza de toda la comunidad de poetas». Yo hice un intento por levantarme, pero el coronel levantó las cejas como solo los Buendía podían hacerlo, y lo único que hice fue mirar a través del ocular norte del campanario, con la intención de comprobar si el parque estaba aún abajo. El coronel se sentó en el piso frente a mí y me miró como un gallinazo de pico rojo mira a una vaca muerta, y levantándose con la fusta la visera de la gorra militar para mostrarme unos ojos encendidos por la rabia y la pólvora, me dijo con voz estentórea: «Estás perdiendo el tiempo escribiendo poemas sobre una guerra que ni conoces, ni vas a saber nunca por qué la empezaron. Ni yo ni nadie podremos entender muy bien cómo se fueron encadenando la serie de sutiles pero irrevocables casualidades que llevaron a tu comandante a cruzar el océano para meterse donde no debía. Te lo juro por los huesos de Melquiades». Despierto ya de mi borrachera, lo miré a los ojos, presagiando que recibiría un fotutazo de la fusta. «Dime una cosa, coronel. ¿Por qué entonces tú peleaste? ¿Acaso no fue por lo mismo, por las ideas liberales?» El coronel me devolvió la mirada, la misma mirada que tuvo cuando lo encadenaron frente al pelotón de fusilamiento, y me dijo: «Es una vaina pelear por algo que no significa nada para nadie». A lo que sucedió después todavía hoy no lo encuentro explicación lógica alguna. Al mismo tiempo que el coronel Aureliano Buendía me decía esas palabras, las campanas del redor del campanario, que habían estado mudas desde que el gobierno revolucionario intervino el convento y obligó a exiliarse al claustro completo de profesores, comenzaron a tocar estremeciendo las paredes, despertando a la ciudad entera y obligando a las parejas del parque a salir corriendo en estampida, dejando alguna que otra prenda femenina tirada en los bancos. Cuando puse los pies en las chinas pelonas de la calle, me fui corriendo, soltando las notas y apuntes del libro de poemas sobre la guerra de Angola, de las cuales se encargó el aguacero de la madrugada de llevar hasta el mar, donde deben estar penando, junto con las almas de los que murieron en esa guerra, pues aún están nadando en su viaje de regreso, cruzando el océano Atlántico, rodeados de madreperlas y corales que se abren a su paso y le dicen que ellos no pertenecen al reino de las aguas.